Taehyung subió un par de fotos en Instagram y en una de ellas aparece junto a Jungkook en un restaurante. A partir de esa simple imagen, los Taekookers comenzaron inmediatamente a crear todo tipo de historias, interpretaciones y teorías, asegurando con total convicción que se trataba de una cita entre ambos. No solo afirmaban que estaban juntos en un plan romántico, sino que incluso llegaron a decir que esa supuesta cita había sido planeada con mucha anticipación, hablando de tiempos específicos como un mes de preparación, como si tuvieran certeza absoluta de algo que en realidad no estaba confirmado en ningún momento. Las narrativas que surgieron a partir de esa publicación crecieron rápidamente, convirtiéndose en afirmaciones cada vez más elaboradas. Juraban que era una prueba definitiva de que estaban juntos, que era una especie de karma contra quienes no creían en esa idea y que demostraba que su relación era real, sólida y que estaban a punto de callar a los haters. Construyeron escenas completas en sus propias interpretaciones, una cena romántica, un momento íntimo, una ocasión especial que, según ellos, confirmaba todo lo que llevaban tiempo defendiendo. Todo esto basado únicamente en una imagen sin contexto completo. Sin embargo, esa emoción no duró demasiado. Poco tiempo después, Obi también realizó algunas publicaciones que terminaron mostrando una realidad completamente distinta a la que muchos habían querido imponer. A través de esas nuevas imágenes y contenido, se pudo ver que no se trataba de una cita entre dos personas, sino que en realidad varios de los miembros estaban juntos en ese mismo lugar. Es decir, no era una cena privada ni un encuentro romántico, sino una reunión grupal. Algo completamente diferente a lo que se había estado afirmando con tanta seguridad. Esto dejó en evidencia cómo se habían construido múltiples teorías sin fundamentos reales, basadas únicamente en suposiciones y deseos personales. Lo que muchos habían presentado como una verdad absoluta terminó desmoronándose en cuestión de horas, mostrando una vez más lo frágiles que son este tipo de narrativas cuando no están respaldadas por hechos concretos. Aún así, resulta difícil de entender cómo estas situaciones se repiten constantemente, cómo se crean historias tan elaboradas sin considerar otras posibilidades más evidentes, y cómo se defienden con tanta intensidad hasta que la realidad termina desmintiéndolas. La situación refleja un patrón que se ha visto en múltiples ocasiones: tomar un momento aislado, sacarlo de contexto y convertirlo en algo mucho más grande de lo que realmente es. Y cuando finalmente aparece información que muestra el panorama completo, todo ese relato construido se cae por su propio peso. En este caso, lo que se había vendido como una supuesta cita romántica terminó siendo simplemente una reunión entre varios miembros. Algo completamente normal y lejos de las conclusiones a las que muchos habían llegado. Al final, lo que queda es esa sensación de incredulidad ante la facilidad con la que se crean y se difunden este tipo de historias, sin pruebas reales, y cómo luego desaparecen cuando los hechos hablan por sí solos. Porque si algo quedó claro en esta situación, es que la realidad siempre termina imponiéndose, y que aquellas afirmaciones que no tienen base sólida no logran sostenerse en el tiempo, por más convencimiento con el que hayan sido defendidas. ¿Cuándo te involucraste en el proyecto? Todo comenzó de una forma casi inesperada, pero profundamente significativa. Asistí a uno de sus conciertos en el SoFi Stadium en 2022, y aunque había intentado verlos anteriormente en el Rose Bowl, la pandemia cambió por completo esos planes. Aquella noche en el SoFi no fue simplemente un concierto más, fue una experiencia que me atravesó emocionalmente de una manera que no había experimentado antes. He asistido a innumerables conciertos a lo largo de mi vida, pero este fue distinto. Fue el más inmersivo, el más intenso en términos de energía, de sonido, de conexión.
Era ruidoso, sí, pero en el mejor sentido posible, porque cada grito, cada canto colectivo, cada reacción del público parecía formar parte de una sola voz, de un mismo latido compartido. Lo que más me impactó no fue únicamente la magnitud del espectáculo, sino la relación que BTS mantiene con su ARMY. No es una interacción superficial ni algo que se limite a lo artístico, es un diálogo constante, profundo, cargado de significado. Durante el concierto, los miembros se tomaban el tiempo para hablar, para expresar, para conectar, y era impresionante ver cómo, en un estadio tan inmenso, esa conexión seguía sintiéndose íntima, casi personal. Era como si cada persona allí presente sintiera que ese momento le pertenecía de alguna manera. Esa dinámica me conmovió profundamente. Porque no es común ver una relación así entre artistas y su público, especialmente en escenarios de esa magnitud. Y fue justamente en medio de esa experiencia que surgió una idea que honestamente me dejó completamente impactado a nivel emocional. Esa conexión entre BTS y su ARMY me recordó de inmediato a la Odisea. No fue una comparación ligera, fue algo que se sintió casi inevitable. Pensé en los miembros como figuras que, al igual que Odiseo, deben emprender un viaje inevitable, en este caso el servicio militar, alejándose de aquello que aman, de su escenario, de su gente. Y por otro lado, vi a ARMY como Penélope, esperando con paciencia, con fidelidad, con una devoción que trasciende el tiempo. Esa imagen me golpeó profundamente, me dejó completamente destruido en el mejor y más intenso de los sentidos, porque encapsulaba una verdad emocional muy poderosa: la espera, la lealtad y el amor que persiste incluso en la distancia. Decidí compartir esta idea con la disquera, con la intención de explorarla, de desarrollarla, de convertirla en algo más grande. Sin embargo, no era un tema sencillo. El servicio militar en Corea del Sur es una cuestión profundamente significativa, cargada de implicaciones culturales, sociales y personales. No se trataba solo de contar una historia, sino de abordar un proceso real, sensible y respetado por toda una nación. Por eso, en ese momento, el proyecto no pudo avanzar como yo lo había imaginado. Pero el tiempo, de alguna manera, terminó dando espacio para que esa idea encontrara su camino. Años después, recibí un contacto por parte de HYBE, preguntándome si aún estaba interesado en documentar este proceso. Fue un momento que sentí casi como una continuación natural de todo lo que había vivido y sentido aquella noche en el concierto. Aceptar no fue solo una decisión profesional, fue un privilegio profundamente emocional. Poder capturar esa historia, esa espera, ese vínculo entre BTS y su ARMY, desde una perspectiva tan simbólica y humana, es algo que no solo me honra, sino que también me conecta de una forma muy personal con lo que significa el arte, la música y la lealtad que trasciende el tiempo. Esa comparación con la Odisea no solo permanece en mi mente, sino que sigue creciendo en significado cada vez que pienso en ello. Porque no es solo una metáfora, es una forma de entender una conexión que, aunque moderna y global, tiene raíces tan antiguas como las historias que han definido la humanidad durante siglos. Y es precisamente eso lo que hace que todo esto sea tan profundamente conmovedor. La belleza de Corea se despliega en todo su esplendor a través de una propuesta artística que trasciende lo visual y lo sonoro, convirtiéndose en una experiencia profundamente inmersiva. BTS ha presentado un clip en vivo de la canción Swim, que no solo resalta su impecable talento musical, sino que también rinde homenaje a la riqueza cultural y estética de las tradiciones coreanas. En este lanzamiento, el grupo logra fusionar de manera magistral lo antiguo y lo contemporáneo, creando una pieza audiovisual que transmite sensibilidad, elegancia y una conexión emocional única con el espectador. El video fue publicado en el canal oficial de YouTube del grupo y fue filmado en Seongwadong, un lugar cuya atmósfera arquitectónica y simbólica aporta una profundidad especial a la interpretación.
La elección de este escenario no es casual, ya que cada elemento del entorno parece dialogar con la esencia de la canción, generando una armonía visual que potencia cada movimiento, cada gesto y cada nota interpretada por los miembros. La combinación entre un espacio impregnado del espíritu de las tradiciones coreanas y la interpretación moderna de Swim da como resultado una secuencia visual verdaderamente única, cargada de significado y belleza. A diferencia de producciones donde predominan los efectos escénicos extravagantes, en este clip se opta por una propuesta más minimalista y sofisticada. La iluminación juega un papel fundamental, convirtiéndose en el principal recurso para destacar las líneas de baile y la estética del lugar. Los juegos de luces, cuidadosamente diseñados, evocan la fluidez del agua, acompañando de manera sutil pero poderosa la narrativa de la canción. Este efecto no solo enriquece la experiencia visual, sino que también intensifica la conexión emocional, sumergiendo al espectador en una atmósfera casi etérea, donde cada detalle parece cobrar vida propia. Las voces en vivo de los miembros añaden una capa adicional de autenticidad y profundidad. En este formato, es posible percibir incluso la respiración, los matices más delicados y la carga emocional que cada uno imprime en su interpretación. Esta cercanía sonora permite que el público experimente la canción de una manera más íntima, sintiendo cada emoción de forma directa y genuina. La interpretación vocal, combinada con la precisión de la coreografía y la estética del entorno, convierte este clip en una obra que trasciende el simple concepto de presentación musical. El lanzamiento de este video se enmarca dentro de la promoción del quinto álbum de larga duración del grupo, Arirang, publicado el 20 de marzo. Este álbum nace con una intención profundamente simbólica. Al igual que la canción popular coreana Arirang, busca trascender el tiempo y el espacio, resonando en los corazones de las personas sin importar la época o el lugar. Es un proyecto que refleja no solo la evolución artística de BTS, sino también su deseo de crear música que permanezca en la memoria colectiva, conectando generaciones a través de emociones universales. En paralelo, BTS continúa desplegando una intensa agenda promocional, participando en diversos canales de YouTube donde cada miembro muestra diferentes facetas de su personalidad y creatividad. Estas apariciones permiten al público acercarse aún más a ellos, entendiendo no solo su trabajo artístico, sino también su esencia como individuos. Entre estas actividades, destaca la próxima emisión del programa Jojung Table, el 29 de marzo, donde V será uno de los protagonistas, generando gran expectativa entre los seguidores. De esta manera, BTS reafirma su capacidad para innovar y emocionar, utilizando el arte como un puente entre culturas, tiempos y sensibilidades. El clip en vivo de Swim no es simplemente una interpretación musical, sino una experiencia estética completa que celebra la identidad coreana, mientras la proyecta hacia el mundo con una elegancia y una profundidad que solo ellos saben transmitir.